Hola chicos, el día de hoy corresponde a nuestra sesión de electrolitos de la clase de sistema hemático. Comenzaremos dando el concepto acerca de lo que veremos el día de hoy, que será en esta sesión de electrolitos, y en la siguiente sería pH, la regulación ácido-base y los trastornos de ácido-base. Un electrolito es una sustancia que al disolverse en un líquido se disocia en iones y por lo tanto normalmente son capaces estas soluciones electrolíticas de conducir la corriente eléctrica. A estos iones que se generan se les puede dar una carga positiva o una carga negativa. Si tiene una carga positiva se le conoce como cationes y si es negativa como aniones. Dentro de los cationes más abundantes e importantes para la fisiología del ser humano se encuentra el sodio, el potasio, el calcio y el magnesio. Y dentro de los aniones el cloro, el bicarbonato, los fosfatos y las proteínas. Ahora, existe una diferencia en la concentración de estos cationes y aniones en el líquido intracelular y extracelular, siendo el catión más abundante extracelular el sodio y siendo el catión más abundante intracelular el potasio. Dentro de los aniones, el extracelular más abundante es el cloro y dentro de los intracelulares los grupos fosfato. Un ion viene del griego ion, que es una molécula que significa la que va o la que tiene carga. Como ya hemos hablado anteriormente, un catión tiene una carga parcial positiva, mientras que un ion una carga parcial negativa. Estos aniones o iones son comúnmente encontrados en las soluciones. Ya sabemos bien en nuestras clases de química desde la primaria que una solución está formada por un soluto que se encuentra en menor cantidad y un solvente. Y que una solución puede estar concentrada, saturada o sobresaturada. Ahora, lo importante de estas soluciones para la fisiología del cuerpo humano es la concentración de las moléculas porque determina la presión osmótica, como ya habíamos visto anteriormente. Y lo interesante aquí es cómo calcular la concentración de un ion o de una molécula dentro de una solución. Bueno, por ejemplo, aquí en este caso, ¿cómo se mide en una cosa que no sea un ser humano? En un ser humano es muy difícil, como veremos más adelante, medir la cantidad de agua, la cantidad de solventes, de solutos que hay en solvente, pero por ejemplo, en la imagen, ¿cómo calcular si yo tengo una pecera con agua y cómo saber cuánto volumen tiene? Pues bien, esto se realiza mediante un indicador. Por ejemplo, se agrega este colorante que es morado y a ese colorante yo le agrego una concentración de 10 miligramos sobre mililitro y considero que agrego un mililitro. Lo dejo que este colorante se disperse a través del medio y una vez que se disperse tomo una muestra y cuantifico cuánto colorante hay. Cuando lo cuantifico, pues me da que tiene una concentración de 0.001 miligramos sobre mililitro. Y utilizamos una fórmula que ustedes han usado desde la primaria, en la secundaria y en la prepa, que es volumen inicial por concentración inicial es igual a volumen final por concentración final. Lo que queremos saber es el volumen, por lo tanto, pues vamos a colocar el volumen final, despejamos y tenemos que el volumen final es igual a volumen inicial por concentración inicial en concentración final. Fácil y sencillo, no tienen que hacer los cálculos. El volumen inicial era un mililitro del indicador, lo multiplico por la concentración, que es de 10 miligramos sobre mililitro, y lo divido entre la concentración final, que era 0.001 miligramos sobre mililitro. Miligramos sobre mililitro y miligramos sobre mililitro se cancelan entre ellos, 1 por 10, 10, entre 0.001 es 1000. Es decir, al final el líquido era de 1 litro, 1000 mililitros de agua en mi pecera. Ahora, en este caso, esto mismo se puede hacer con un cuerpo humano, solo que pues no agregamos un colorante morado, sino que agregamos, por ejemplo, agua que está marcada de manera radioactiva, usamos agua tritiada y se agrega al cuerpo. Se deja, esta radiación se distribuye a través del cuerpo, después tomamos una muestra de plasma y medimos la radiación en el plasma y hacemos exactamente el mismo cálculo. Ahora, si agrego agua tritiada, pues el agua difunde entre todo el cuerpo, por lo tanto estoy midiendo agua corporal total. Pero si quiero medir cuánta agua hay intracelular y extracelular, por ejemplo, puedo agregar un colorante que esté unido a una proteína como albúmina, y esta proteína pues no va a poderse pasar a la membrana, se va a quedar en el líquido extracelular. Hago lo mismo, difundo el colorante, ese colorante solo se va a quedar en el líquido extracelular y después mido y hago la fórmula. Le resto este líquido extracelular al que está en el agua tritiada que me da la concentración total de agua y tengo el agua intracelular. Estas mediciones se hicieron obviamente en algún momento. No es común que midamos la cantidad de agua que está en un individuo, pero sí podemos medir la cantidad de solutos.
Ahora, esta cantidad de solutos es importante porque ya habíamos visto en la sesión anterior que la ósmosis es el paso de agua a través de una membrana semipermeable, como es la membrana de la célula, de donde hay más agua a donde hay menos agua, o de donde hay menos solutos a donde hay más solutos. Por lo tanto, el movimiento de agua dentro de nuestras células y entre los diferentes compartimentos celulares, pues puede depender de la concentración y por lo tanto es importante determinar la concentración de estos iones. Para medir la concentración, lo que hemos hecho es utilizar unidades para medirlos y usamos los moles. La solución molar es una solución que tiene un mol y cuando hablamos de moles hablamos de cantidades de partículas o de moléculas. Un mol es 6.02 por 10 a la 23 partículas. Ya habíamos hablado que este es el número de átomos de carbono en una unidad específica y se le inventó un individuo llamado Avogadro. Es decir, es la cantidad de moléculas. Un mol son 6.02 por 10 a la 23 moléculas. Aquí está el número grandotote. Aquí no importa el peso ni el tamaño, sino importa la cantidad, el número de. Ya habíamos hablado de esto con un mol de elefantes y un mol de plumas. Al final, en cuanto a concentración, es lo mismo un mol de plumas que un mol de elefantes, aunque el de elefantes es mucho más pesado, ¿no? Lo que importa aquí es el número. Y habíamos hablado que una solución osmolar es una solución que tiene un mol de moléculas en suspensión en un litro de agua. También está la osmolalidad. La osmolaridad es un mol de moléculas, o sea, 6.02 por 10 a la 3 partículas en un litro de agua. Y la osmolalidad es en kilos de solución. Esto es ligeramente distinto para la química, pero en realidad para nosotros no mucho. Y les cuento por qué. Porque en el caso de la química no es lo mismo un litro de alcohol que un kilo, no pesa lo mismo. Pero en el caso del agua sí, en general es lo mismo un kilo de agua que un litro. Y como en general nuestros humanos en particular están hechos de agua, pues en realidad para nosotros es lo mismo. Así que manejaremos de manera indistinta y nos quedamos con el concepto de osmolaridad. Entonces, una solución 1 osmolar tiene un mol de partículas. Y si yo disuelvo, ya vamos a hablar de esto, un mol de glucosa en agua, la glucosa se queda enterita y por lo tanto la solución es 1 osmolar. Pero si yo tomo cloruro de sodio, que en la clase de agua habíamos visto que se separa en sodio y cloro, gracias a las cargas del agua, pues entonces yo agregué 6.02 por 10 a la 23 partículas, pero cuando lo echo el agua se parte en 2 y ahora tengo el doble, 12.04. Por lo tanto, tengo 2 osmolar, porque se divide en 2 esta sal. Igual con esta molécula, que se divide en 2 átomos de sodio y uno de SO4, al entrar en el agua, si yo tomo un mol de esto y lo agrego en agua, lo único que tengo que hacer es multiplicarlo por 3, porque se parte en 3, y tengo una solución 3 osmolar. Así de sencillo. Ahora, ya habíamos hablado de que la importancia de esta concentración es determinar la presión osmótica, es decir, con qué tanta presión el agua se está moviendo de un compartimento al otro, para ver si se va a mantener en los compartimentos o se va a mover, cosa que ya vimos es relevante para el fenómeno del edema. Pues podemos medir la concentración de estas y su presión. Es decir, podemos ver con qué tanta presión se van a mover, cosa que vimos en edema, era importante los valores de esta presión osmótica. Pues bien, la fórmula de ley, la ley de Van Hoff nos dice que podemos calcular la presión osmótica, donde esta es igual a C por R por T, donde C es la concentración del soluto en osmoles, la R es la constante de los gases ideales y la T es la temperatura. En realidad esta fórmula es muy sencilla porque estos dos últimos de la constante de los gases ideales y la temperatura va a ser constante en un ser humano. 62.3 milímetros de mercurio es la constante de los gases ideales y la temperatura en grados Kelvin pues es de 310. ¿Por qué? Porque 37 grados centígrados más 273 ya los tenemos en grados Kelvin. Estos dos no van a cambiar nunca. La que va a cambiar es la de la osmolaridad, ¿va? Si nosotros hacemos, entonces calculamos que por cada osmol, cada osmol que yo agregue a un líquido va a generar 1 por 62.3 por 310, entonces me da 19.303 milímetros de mercurio. Los valores en la presión osmótica es de milímetros de mercurio. O sea, si yo multiplico 1 por 62.3 por 310 y me da 19.313 milímetros de mercurio. O sea que por cada osmol que yo agregue de lo que sea, porque recuerda que no importa el peso, importa el número de moléculas de lo que sea, pues voy a tener una presión de 19.313 milímetros de mercurio.
Pero si ustedes revisan en realidad las tablas de iones y de moléculas en los líquidos corporales, no manejamos osmoles, manejamos miliosmoles. Un miliesmol es una milésima parte de un osmol, o sea, hace que 1000 miliosmoles forma un osmol. Entonces, si queremos saber cuántos milímetros de mercurio me da de presión un miliosmol, pues solo divido 19.313 entre 1000, ¿va? Y entonces resulta que cada miliosmol me da 19.3 milímetros de mercurio. Así que ni siquiera tienen que hacer la ley de Van Hoff. Solo multiplican los miliosmoles por 19.3 y eso es todo. Ahora, ¿para qué me sirve esto? Por ejemplo, para saber cómo preparar una solución isotónica que tenga la misma presión osmótica, por lo tanto la concentración de iones de un líquido corporal y sea una solución para, por ejemplo, recuperar volumen. Por ejemplo, una solución de cloruro de sodio 0.9%, si 0.9% significa que 0.9 gramos de cada 100 mililitros de la solución es cloruro de sodio, el peso molecular es el cloruro de sodio, que recordarán que lo obtienen en la tabla periódica, sumando el cloro más el sodio, es de 58.8 gramos sobre mol. O sea, sé que si peso 58.8 gramos, tengo un mol, o sea, un número de Avogadro de moléculas de cloruro de sodio. Entonces, la solución tiene 0.9 gramos por cada 100 mililitros, para que sea 0.9%. Es decir, por cada 100 mililitros. Un litro tiene 1000 mililitros. O sea, lo único que tengo que hacer es multiplicar 0.9 por 10. Es decir, que la solución tiene 9 gramos por cada litro, ¿va? 9 gramos por cada litro. Y si 58.8 gramos es a un mol, 9 gramos, ¿cuánto es? Pues regla de 3. 58.8 es a 1. 9, ¿cuánto es? 9 por 1 entre 58.8. No saquen las calculadoras, no se emocionen, es 0.154 molar. O sea que tengo 0.154 molar. Pero recuerden que el cloruro de sodio se separa en cloro y sodio. O sea que para la osmolaridad hay que multiplicarlo por 2. 0.154 por 2. Es decir, que tengo 0.308 osmoles por litro. Pero no trabajamos con osmoles, sino con miliosmoles. Si quiero sacarlo en miliosmoles, lo tengo que hacer es multiplicarlo por 1000. Lo único que hago es recorrer 3 ceros el punto hacia la derecha. 1, 2, 3. Tengo 308 miliosmoles. O sea que una solución 0.9% de cloruro de sodio tiene 308 miliosmoles. Y según la ley de Van Hoff, lo único que tengo que hacer es multiplicarlo por 19.3. O sea, hace que una solución de 0.9% de cloruro de sodio tiene 5.944 milímetros de mercurio. ¿Por qué es importante esto? Porque esa es más o menos la presión osmótica, por ejemplo, del plasma intersticial e intracelular. Si yo quiero obtener una solución para poder hacer un aumento del volumen en un paciente, por ejemplo, que tiene un sangrado, puedo utilizar una solución de 0.9% de cloruro de sodio y utilizarla como una solución isotónica para hacer un expansor de volumen. Recuerden que sí, efectivamente, en la actualidad ya hay bolsas que dicen solución fisiológica de cloruro de sodio 0.9%, no tienen que hacer los cálculos. En la antigüedad sí se hacían los cálculos, o sea, sí se tomaba la sal, se pesaba, se hacía el cálculo y se preparaba una solución fisiológica. Actualmente ya no. No va a haber problemas de ley de Van Hoff en su examen, pero es relevante porque vean cuánto requiere de tiempo para poder preparar una solución fisiológica y ustedes solo tienen que tomar esta solución, ver la etiqueta y ver que diga solución fisiológica 0.9% de cloruro de sodio o solución fisiológica de glucosa. ¿Por qué es esto? Porque aunque parezca casi sorprendente, hay ocasiones en que se comete el error de colocar una solución, por ejemplo, de cloruro de sodio hiperconcentrada a un paciente y basta hacer una solución hipertónica. Entonces, de generar una deshidratación celular o una solución, por ejemplo, le colocan una bolsa de agua destilada, la cual pues va a ser claramente hipotónica y va a generar la edematización de las células y pues su muerte. Entonces, es importante conocer una solución y no hay más que ver la etiqueta. Ahora, algo relevante o interesante que quiero que noten es que yo les he estado dando en miliosmoles la concentración. Aquí está la osmolaridad y la presión osmótica basada en la concentración de las diferentes iones, sodio, potasio, calcio, magnesio, cloro, etcétera.
pero se los estamos dando en miliosmoles y ustedes sí normalmente lo van a revisar en mil equivalentes. Entonces, estos mil equivalentes, ¿qué significan? Hay valores normales y esos valores claramente les van a aparecer cuando ustedes utilicen un análisis de este tipo. Y más o menos de sodio 153 mil equivalentes, de potasio 4.2, de calcio 5.4, de magnesio 2.2 y el total es de 165 en los líquidos plasmáticos. También varía en la concentración intracelular, como ya vimos. Aquí es donde se ve la diferencia. El potasio es más abundante en el líquido intracelular y el sodio en el extracelular. Ahora, en los aniones, el cloro 111, entonces las proteínas 18, etcétera, el carbonato 27. Ahora, está en mil equivalentes. ¿Eso qué significa? Los mil equivalentes son una medida que se inventó basado en la valencia. ¿Y cómo se obtiene? Por ejemplo, una solución, ¿cómo calcular los mil equivalentes de una solución de cloruro de sodio? De nuevo, regresamos a la solución de 0.9%, es decir, de nuevo, 900 gramos de 900 miligramos por cada 100 mililitros, o sea, 9000 miligramos por cada 100 mililitros. Y lo que hacemos nada más es tomar los miligramos por litro, que ya los teníamos, 9000, perdón, por la valencia, que en el caso la valencia de este es de 1, y el peso molecular de esta molécula. Entonces, tenemos 154 mil equivalentes de sodio. ¿Cómo saber esto? Pues nada más basados en la valencia de cada uno de los elementos. Entonces, otro tipo de unidades en general los van a ver como más como miliequivalentes y es solo una transformación basada en la valencia, la capacidad de liberar iones por parte de un elemento. ¿Va? Ahora, entonces, por lo tanto, lo importante es conocer estas concentraciones. En el caso del sodio, pues el sodio tiene una concentración plasmática de 136 a 145 mil equivalentes, es el principal catión extracelular. Las funciones son bastante importantes como función renal, es el encargado del 80% de la función osmótica, es el más importante y normalmente que nos habla de las alteraciones osmóticas en un paciente. ¿Por qué? Porque es el más abundante. Es encargado de la regulación ácido-base y tiene una función en la transmisión nerviosa. Los alimentos que contienen sodio son muy variados, pasando por los niveles en vegetales hasta los excesivos en algunos alimentos industrializados. El ingerido es más o menos de 100 a 300 mil equivalentes diarios, los cuales entran y se distribuyen tanto en el líquido intracelular, pasan al tejido como el hueso y hay en el líquido extracelular más o menos 2000 mil equivalentes. La salida o las pérdidas se encuentran a través de la piel, por ejemplo, el sudor, en quemaduras y hemorragias, pérdidas gastrointestinales como el vómito y diarrea, y a través de la regulación por el riñón, como verán en nefro. Cuando este se encuentra por encima de 145 equivalentes en plasma, se conoce como hipernatremia, y dependiendo de otras características, este puede estar asociado, por ejemplo, a fiebre, a hiperventilación, a diabetes insípida, que es lo más común que van a observar ustedes en una hipernatremia, en diarrea, uso de laxantes, vómitos, fístulas y quemados, o puede también por el uso de diuréticos e insuficiencia renal. Entonces están absorbiendo más sodio de lo normal, o puede ser también por hiperaldosteronismo. Entonces, o el síndrome de Cushing. En el caso de la hipernatremia, ese es cuando se encuentra por debajo de 135 milimoles, y es en este caso la asociación de la hipernatremia puede estar asociada al uso de diuréticos, también puede haber otras como la insuficiencia cardíaca, la cirrosis hepática, el síndrome nefrótico, el diarrea y vómito, el aumento del tercer espacio, también puede estar asociado a insuficiencia suprarrenal o hipotiroidismo. Ahora, en el caso del siguiente importante es el potasio. El potasio, como vemos, es el más abundante en el líquido intracelular y en el extracelular ya no es tan importante, pero suele estar a una concentración de 3.5 a 5.5 equivalentes. La importancia del potasio es en la actividad cardíaca, funciona como un cofactor en las piruvatocinasas, es importante para la regulación osmótica y la regulación ácido-base. Los alimentos en los cuales se encuentran pueden ser variados, desde hongos, papas, hojas verdes, pescados, leche, brócoli y plátanos. Eh,
Ahora, la importancia en este caso de la bomba sodio-potasio es que es la que permite esta diferencia en la concentración. Entonces, la diferencia entre sodio y potasio se debe justamente a que el potasio entra a través de la bomba sodio-potasio y el sodio sale. Entonces, la diferencia de estos iones entre el espacio intracelular y extracelular se debe justamente a la actividad de esta bomba. Y la concentración ingerida más o menos diaria es de 100 miliequivalentes. Hay 60 miliequivalentes en el líquido extracelular y 3.300 en el líquido intracelular. Hay parte de este que se usa en el hueso, en el tejido conjuntivo, en el cartílago, y la excreción es por pérdida urinaria y en heces. En el caso de la disminución de la concentración de potasio, pues tenemos que se le conoce como hipopotasemia o hipocalemia, es cuando existen concentraciones menores a 3.5 miliequivalentes, y normalmente este fenómeno de hipopotasemia está asociado a la presencia de vómito y diarrea, signo de Bartter. También hay alteraciones en la aldosterona que están asociados justamente a la hipopotasemia. En el caso de la hiperpotasemia, que es cuando, o hipercalemia, que se encuentra por encima de 5.5 mil equivalentes, esta se puede estar asociada a una insuficiencia renal, a lisis tumoral, a hemólisis, a quemaduras, en general la liberación de potasio por parte de los tejidos. ¿Por qué? Porque como el potasio está muy concentrado dentro de las células más que en el líquido extracelular, si las células se destruyen, pues estas van a liberar una mayor concentración de potasio, lo que lleva a una hiperpotasemia. Ahora, el siguiente a evaluar es el magnesio. El magnesio es tal vez ya de los menos abundantes en el líquido extracelular. Su concentración es de 1.7 a 2.2 miliequivalentes sobre litro. Funciones en la estructura ósea, en la actividad enzimática como un cofactor, en contracción nerviosa y en regulación osmótica. En el caso del aumento en el magnesio se conoce como hipermagnesemia, en disminución hipomagnesemia, aunque son mucho menos importantes y abundantes que en el caso del sodio y el potasio. En el caso del cloro tenemos una concentración plasmática de 90 a 110 miliequivalentes, importancia en la regulación ácido-base y la regulación osmótica asociado al sodio. El aumento es hipercloremia y la disminución hipocloremia. El bicarbonato tiene una concentración normal de 22 a 33 miliequivalentes sobre litro, y este lo abordaremos mucho más su relevancia asociada a la regulación de los cambios del espectro ácido-base. Ahora, ¿cómo podemos calcular la osmolaridad plasmática de un individuo? Se puede utilizar esta fórmula donde considera 2 por la concentración de sodio en miliequivalente sobre litro. Recordemos que 2 porque se liberan dos, es la valencia de la fórmula, la glucosa en miligramos sobre decilitro sobre 18 para volverlos a miliosmoles, el nitrógeno ureico sanguíneo entre 2.8, lo cual nos da la osmolaridad plasmática. Ahora, asociada a esta fórmula, donde se toma la concentración de sodio, la de glucosa y la del nitrógeno ureico sanguíneo, se consideran porque son los principales o representan más del 70% de la presión osmótica y de la concentración de iones en la sangre. Sin embargo, el nitrógeno ureico sanguíneo puede atravesar la membrana mucho más fácil que la glucosa y el sodio. Esto hace que sea pocas veces considerado y normalmente se usa la osmolaridad efectiva porque esta puede estar cambiando, entrando y saliendo de la célula, por lo cual la osmolaridad efectiva, que es la fórmula más eficiente para calcular la presión osmótica del líquido corporal del plasma de un individuo, es considerar el sodio, el miliequivalente en litros sobre por 2, más la glucosa en miligramos sobre decilitro entre 18, y debe de ser un valor entre 280 y 295 miliosmoles por kilogramo de peso. ¿Para qué nos sirve? Eso nos sirve para determinar alguna alteración en la presión osmótica y considerarlo para el tratamiento y que coincida con el examen físico. Muy bien, chicos. Hasta aquí sería lo más importante de este tema, asociado a qué es un ion, cuáles son los iones, a cationes y aniones de los líquidos corporales, dónde están más abundantes, qué determina la diferencia entre sodio y potasio entre líquido extracelular e intracelular, cuáles son más o menos los valores normales de estos iones, a qué funciones están asociadas y cómo se llama cuando este disminuye y cuando este aumenta y qué nos indicaría en un individuo. Muy bien, por esta clase sería todo. Nos vemos en la siguiente sesión de pH y equilibrio ácido-base. Hasta luego.